Continuamos la jornada. No sé si que ha salido más gente o qué. Bueno, seguimos con la intervención siguiente, que es, tengo aquí a mi lado a María Pazos Morán. María Pazos, en la actualidad, ocupa el puesto de jefa de estudios de investigación en el Instituto de Estudios Fiscales, donde coordina la línea de investigación Hacienda Pública e Igualdad de Género. Su perfil profesional se traza en dos líneas importantes, que es su línea investigadora y su actividad docente. Por lo tanto, su actividad docente la ejerce como profesora en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y en varios másteres de género de distintas universidades, como la Vigo, La Coruña, la Universidad Complutense de Madrid y en la Máster de Bienestar Social de la Universidad Pública de Navarra. Es directora y profesora del curso Impacto de Género en las Políticas Públicas. Es todo un referente al respecto y, como ponente, aunque no lo pone aquí en su currículum, me consta que todas las jornadas que hablan de economía y género cuentan con María, si ello le es posible. Lógicamente, de esta también una actividad importante que ha ejercido pertenece a la red de expertos y expertas sobre género y empleo de la Comisión Europea, donde se han hecho diversos trabajos de estudio e investigación. De esta labor investigadora ha habido muchísimas publicaciones, que la tenéis en el libro que hemos entregado con las ponencias, por lo que no voy a detenerme en ellos. Lo que sí es destacar pues, los temas importantísimos y una bibliografía imprescindible para consultar en las políticas públicas. Y uno de ellos me gusta porque verdaderamente es, digamos, el tronco esencial de su trabajo, que dice: una buena estadística pública como medio para dirigir todas las políticas hacia la igualdad. De la importancia. No en vano ella es licenciada en Matemáticas y máster en Estadística por la Universidad de Harvard. Y creo que no es casualidad que el Instituto de Estudios Fiscales, donde ella trabaja, tenga muchísimas publicaciones interesantísimas para el tema de la política fiscal y género, la política familiar, el tema de los permisos parentales, etcétera, etcétera, que nos aporta y nos es muy importantísimo para trabajar desde las instituciones, desde las organizaciones, esa mirada que a veces nos resulta tan difícil, sobre todo en la ciencia, en la economía, perdón, en la economía y en la ciencia, para dar claridad a esas cifras que parece que son neutras, tan opacas, y que María nos ha dado muchísima luz. Bueno, os dejo con ella, que nos va a intervenir ahora. Bueno, muchas gracias, Ana. Decía que muchas gracias. Y muchas gracias a la Diputación por invitarme y por organizar esta escuela y por darme la oportunidad de compartir con vosotras todas estas reflexiones en torno a este tema. La ponencia, que era Políticas Económicas y de Empleo, yo la he llamado los mal llamados derechos de las mujeres en crisis. Está la ponencia escrita y en la tenéis en la documentación. Y en este título veréis que algo voy a criticar los que yo llamo mal llamados derechos de las mujeres. Y pretendía también ser un juego de palabras, ¿no? En esta crisis, ¿no? En la crisis económica, y también cómo ese concepto de los llamados derechos de las mujeres considero que es un concepto que está en crisis y que hay que cambiar de perspectiva, ¿no? Quería hablar primero de la situación, creo que es pertinente hablar primero de la situación económica. En segundo, qué pasa con la desigualdad de género, si es buena o mala para la economía. Y en tercer lugar, cuál es la situación de las políticas públicas y en qué podemos cambiarlas, ¿no? Y en cómo afectan a esta situación.
Yo creo que me han quitado muchísima tarea. A mí me encanta esto, ¿no? En cuanto a la situación, ya me han quitado mucha tarea las estadísticas, porque ahora ya no me voy a poner yo a pasar tablas y cuadros y gráficos sobre que las mujeres ganan menos y trabajan más y están discriminadas, etcétera, porque ya, gracias a Dios no, gracias a toda la lucha de tanta gente, tenemos unas buenas estadísticas y esto ya está sabido. En segundo lugar, yo quería remarcar que la desigualdad de género no solamente es mala para las mujeres, que es obvio, sino que también es mala para la economía. Pero también en eso me han quitado tarea, porque lo han dicho ya la gente que ha presentado esto y hoy en día todo el mundo reconoce, bueno, pues que la desigualdad de género es muy mala para la economía, que las mujeres no se sacrifican por la economía, en realidad, resumiendo sería eso, las mujeres no se sacrifican por la economía, sino por una organización social que además es ineficiente, que es el patriarcado. Hoy además he llegado a decir aquí que la desigualdad ha sido responsable y yo, de verdad, hay estudios muy importantes, algunos se han citado, de que la desigualdad ha sido responsable de todo este casino que se ha montado con el sistema financiero, que si verdaderamente las mujeres hubieran estado más representadas, eso se ha dicho aquí, la crisis no hubiera sido tal como ha sido. En fin, en definitiva, la desigualdad nos lleva a que estemos despilfarrando el capital cuidador de los hombres y el capital productivo de las mujeres. Más claro, agua. Y yo creo que eso ya está en el ambiente, lo reconocen los organismos internacionales. Por cierto, los organismos internacionales lo reconocen, pero luego, bueno, que de eso es de lo que quiero hablar, es de qué se hace, ¿no? Porque, vale. Bueno, entonces, ¿qué es lo que falta? Bueno, falta creernos esto de verdad. Creernos que efectivamente la desigualdad es mala para la economía, creérnoslo. Imaginarnos otro mundo donde no haya esa desigualdad. Y además de eso, saber qué hay que hacer concretamente para cambiar las cosas. Para ello, por supuesto, además, se necesita voluntad política. ¿Y cuál es el papel del feminismo? Bueno, pues establecer un programa económico precisamente para dar esos pasos necesarios, ¿no? Bueno, como Begoña va a hablar de feminismo ante la crisis, que yo creo que contiene esencialmente el programa económico necesario, pues no me voy a referir mucho a muchas medidas concretas, ¿no? Pero bueno, entonces ya sabemos que desde luego que las mujeres están discriminadas, que la situación es muy mala. Yo, de todas formas, bueno, os he traído un chiste porque me parece que, bueno, lo voy paseando por ahí, no sé si alguna gente ya lo habrá visto, ¿no? Pero me parece que simplemente una imagen vale más que las 1000 tablas y 1000 gráficos que os podía poner, ¿no? Esta es la situación de las mujeres en la economía. Aquí ha salido en el debate anterior, ¿no? Y esto yo lo recogí cuando la ministra estaba peleándose con la Real Academia sobre si se decía miembros o miembras, ¿no? Pero está claro que si se quiere se dice ayudanta, porque se sabe lo que se piensa. Y papeles en regla porque se busca una inmigrante, porque es la categoría que yo no sabía ni si existía, de lo bajísima que es, ¿no? Yo no sabía antes que existía, luego me han dicho que sí. Pero además, abajo ves que se necesita ayudante de cocina, que ya no es una categoría un poquito mejor, ¿no? Bueno, en fin, la situación. Eso era para ilustrar la situación, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación a nivel de las políticas públicas, etcétera? Bueno, la situación que yo empiezo en la ponencia planteándola es que cuando se habla de crisis no se habla de igualdad. Y, desde luego, casi nada se habla de mujeres. Se nos olvida, ¿no? Después de todas estas declaraciones, ¿no?, que la igualdad es malísima para la economía, el papel de las mujeres en el cambio de modelo productivo, en una economía sostenible, todo esto está asumido a nivel de discurso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos vamos a hacer una ley de economía sostenible, ahí ya se nos ha olvidado. Porque ¿cuándo nos acordamos de hablar de igualdad? Nos acordamos de hablar de igualdad cuando hablan los organismos específicos, cuando se habla en foros como este. Ahora estamos en un foro de igualdad, ¿verdad? Pues aquí sí se habla de igualdad. Y aquí vienen las autoridades y hablan de lo buena que es la igualdad para la economía. Pero esas mismas autoridades, no estoy hablando de casos concretos, digo aquí, y si dice aquí, dice en millones de sitios, en todos, ¿no? Las mismas autoridades, digo, mis jefes del Ministerio de Hacienda, no estoy pensando en la Comunidad Andaluza,
pero yo creo que es universal. Cuando luego se ponen a hacer una ley, se olvidan completamente de que eso pasó y que se discutió en el foro específico, donde, por cierto, lo que había eran mujeres, ¿no? Bueno, y se habla también en fechas señaladas, como por ejemplo el 8 de marzo. Ahí también se habla y ahí ya hasta las autoridades generales hacen declaraciones generales sobre lo buena que es la igualdad y todo lo que hay que hacer. Pero claro, realmente en la realidad no. Bueno, a nivel internacional lo mismo, O sea, hay un informe de la Oficina Económica de la OIT, que yo cito aquí, ¿no?, donde dice, bueno, las mujeres cómo van a ser afectadas por esta crisis y tal. Pero luego, en la OIT, corriente principal, ¿no?, que es un manifiesto por el trabajo decente y tal, ahí se olvidan. Se olvidan excepto para una cosa, para decir que las mujeres son vulnerables. Porque eso sí es la otra componente. Cuando se habla de la igualdad y cuando se habla de las mujeres en la crisis, lo poquito que se habla es para decir que las mujeres son vulnerables y que no hay que dar un paso atrás, no hay que dejar las políticas de igualdad porque lo que hemos conseguido, porque no podemos ir atrás. Pero no se habla del papel, realmente en la práctica no se habla del papel de la igualdad de género en la solución de la crisis económica, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que ver es por qué las mujeres son vulnerables. Y si son vulnerables, bueno, ¿por qué no quitarles los factores de vulnerabilidad, ¿no? Vamos a ver si es posible o no es posible. ¿Por qué las mujeres son vulnerables? Bueno, las mujeres son vulnerables pues simplemente porque asistimos a lo que se llama la nueva división del trabajo, que antes era la división del trabajo típica, se creía, aunque las mujeres siempre han estado en la economía mucho sumergida, pero vamos, no han estado solo en la familia, pero bueno, siempre se ha pensado la división del trabajo es que las mujeres de trabajo doméstico, los hombres de trabajo asalariado. Bueno, la nueva división del trabajo consiste en que las mujeres ya se han incorporado a la educación y al empleo no de calidad, sino al empleo precario, pero están en los dos sitios y los hombres solo están en uno, los hombres solo están en el empleo, ¿no? O sea que más que división es un no reparto del trabajo doméstico y de cuidados, lo que realmente existe. Y como las mujeres llevan la casa a cuestas, pues tienen la etiqueta de no disponible o de menos disponible, y esto es lo que les origina la vulnerabilidad. ¿Y qué está en juego aquí? Está en juego el concepto de conciliación. Aunque en realidad eso ya también lo sabemos, esto ya también está incorporado al discurso. También hemos cambiado el discurso y de la conciliación, que verdaderamente era un término desgastado en el sentido de conciliación, las políticas de conciliación que se han ido trayendo han sido las que facilitan la doble jornada, las que facilitan que las mujeres puedan estar en los dos lados, ¿no? Entonces, como ese término ya no le queremos, hemos pasado a hablar de corresponsabilidad. Vale. Hemos pasado a hablar. De hecho, la Ley de Igualdad habla de esto y los objetivos están reconocidos. Pero el problema es el cómo se llega verdaderamente a esos objetivos de corresponsabilidad. Porque yo creo que hoy en día todas las autoridades españolas, por lo menos, han llegado, y esto es un gran salto, hemos llegado a dibujar el horizonte, a dibujar a nivel de discurso, no a nivel de realidad, a dibujar el discurso de que hombres y mujeres deben compartir al 50% las tareas domésticas. Esto, vamos, incluso en novedad, en el Boletín Oficial del Estado del miércoles 7 de octubre se publicaba la ley que extiende para 2011 el permiso de paternidad a 4 semanas. En esta ley, en el preámbulo, dice que se trata de que incentivar a los padres para que haya la distribución a partes iguales de responsabilidades familiares entre el padre y la madre. O sea, el objetivo está claro, al 50% de responsabilidades entre el padre y la madre. En la Ley de Igualdad ya sabemos que también, ahora lo vemos más concretamente, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace que realmente las políticas públicas incentiven verdaderamente en la práctica la distribución de responsabilidades familiares al 50%? Bueno, eso se llama corresponsabilidad, pero ¿cómo? Porque yo ahora ya el qué no me importa, el qué ya le tenemos conseguido. El problema es el cómo. Estamos en un momento de lo que yo llamo, lo llama mucha gente, patriarcado blando. Es decir, ahora ya el patriarcado no te dicen, no, es que tenemos que ser diferentes, es que las mujeres se tienen que quedar en casa. No, ahora ya está reconocido esto, la corresponsabilidad. Pero yo, para explicar eso,
cuento un chiste, que no sé si también lo habréis visto, que es que una cosa son los deseos, otra cosa son los objetivos y otra cosa son las medidas. ¿Os gusta? Está claro, ya todo el mundo sabe que efectivamente las mujeres y los hombres, bueno, las mujeres lo tienen fatal, trabajan más, cobran menos, tal. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tiramos una piedra a un pozo? Porque así no vamos a solucionar el tema, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, lo que yo digo es que hay unos deseos. Los deseos se convierten en objetivos y los objetivos se tienen que convertir en medidas. Pero si las medidas que tomamos van contrarias a los objetivos y a los deseos, pues hemos hecho mal avío, ¿no? Como dicen en mi pueblo. Vale, pues entonces yo os propongo que analicemos la Ley de Igualdad. Entonces, la Ley de Igualdad, el concepto de conciliación en la Ley de Igualdad, porque, ojo, la Ley de Igualdad tiene dos partes. Una es la de paridad y otra es la de conciliación. La de paridad, concretamente la reforma de la ley electoral que contiene, es algo que nos ha hecho dar un paso de gigante. Ha sido fenomenal, porque tiene medidas concretas realmente para las listas electorales. Pero luego hay otra parte que es de conciliación, donde se establecen unos objetivos, pero luego se toman otras medidas diferentes de los objetivos. Entonces, vamos a ver, la Ley de Igualdad dice, en el título el derecho al trabajo en igualdad de condiciones, que los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores en forma que, primero, fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares. Bien, ¿no? Evitando toda discriminación basada en su ejercicio. Bien, ¿no? Eso es lo que nos gustaría, ese es nuestro deseo. Ese es el deseo de la Ley de Igualdad, que efectivamente sea igual y además las personas que lo realicen, no discriminación. Vale. La cuestión es cómo se hace, cómo se fomenta la asunción equilibrada y cómo se evita la discriminación basada en su ejercicio. Porque la pregunta ¿es posible evitar la discriminación basada en su ejercicio mientras que ese ejercicio sea mayor por parte de hombres y de mujeres? Esa es la pregunta. Bueno, pues esa es la segunda pregunta. ¿Es posible? Porque el asunto de lo imposible que lo tenemos las mujeres, ¿no? O sea, a las mujeres es que se nos pide que toquemos las campanas y estemos en la procesión. Cuando dice que no quería tener hijos, me pusieron a parir. Y cuando dije que iba a tener uno, me echaron del trabajo. Esto es que a mí me parece que para abordar el tema de mujeres en el mercado de trabajo, políticas económicas, es que esto yo creo que el roto lo tiene clarísimo, ¿no? O sea, las mujeres, a ver, ¿qué? O sea, todo, ¿no? O sea, las mujeres en un sitio, en otro, y además cuidado con la fecundidad y además cuidado con todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Yo os voy a contar un cuento que supongo que está basado en un caso real. Yo conozco varios, pero aquí todo el mundo verá los casos a los que se les puede adjudicar. Alguna gente me lo habrá oído contar. Tengo varios, uno sobre cada cosa, pero va de la Ley de Igualdad. Estamos en Andalucía en el año 2009, año tercero de la Ley de Igualdad en vigor. El mercado de trabajo está fatal para las mujeres, temporalidad, precariedad. Hay pocos servicios de educación infantil, que es mejor decirlo así, son caras y tienen horarios insuficientes. Bueno, yo esto lo vengo contando desde hace 3 años, pero lo único que cambio es el sitio y el año, ¿no? Porque todo lo demás parece que se mantiene. Vale. Bueno, pues en este contexto, érase una mujer 800-eurista, que a sus 30 años ya tenía un trabajo fijo. Era una privilegiada, porque antes de la crisis solamente un 24% de las mujeres en edad de trabajar tenían un trabajo fijo. Y las políticas a las cuales se le aplica todo esto que vamos a ver en el cuento es a esas. Bueno, su marido y ella se habían conocido en clase, tienen la misma cualificación, en casa se apañan más o menos, total, lo que no se hace se queda sin hacer. ¿Quieren tener un hijo? Lo van a tener. Enhorabuena. La Ley de Igualdad dice que su marido y ella son iguales y ella cree en la corresponsabilidad. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tiene la suerte de no tener problemas en el embarazo? Bueno, efectivamente, muchas mujeres no tienen problemas en el embarazo. Vale. Nace el hijo. 4 meses. Permiso de paternidad. Se lo paga la Seguridad Social. Le reservan el puesto de trabajo.
Su marido se toma los 13 días después, ¿no? Optimizando mucho, ¿no? Ella vuelve al trabajo 13 días. Después seguimos con el mismo problema. Vienen las horas de lactancia. Estadísticamente se puede decir que ella se toma las horas de lactancia, porque se lo toman ellas. 4 semanas. Es a cargo de la empresa, le reservan el puesto de trabajo. Por aquí hay empresarias. Luego seguimos hablando de esto, porque las preguntas eran interesantes. Luego vienen 2 años, porque claro, seguimos con el mismo problema después de eso, ¿no? Se toma 2 años de excedencia. No gana nada, pero acumula cotizaciones y le reservan el puesto de trabajo. Pero, ojo, cotizaciones, asterisco, para jubilación, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. No cotizaciones para el desempleo. Vale. El niño, después de todo esto, ya tiene 2 años y medio. Seguimos en la misma situación. La guardería sería privada porque no hay, tal y cual. Y entonces ella se pregunta, ¿vuelvo al trabajo o me tomo jornada parcial? Bueno, se podría tomar por hijo menor de 8 años, reducción de jornada, cómputo de cotizaciones completas durante los 2 primeros años. Ojo, asterisco. Cotizaciones para jubilación, muerte y supervivencia, paternidad y maternidad, o sea, no para desempleo. Vale. Bueno, ¿qué fue de ella unos años más tarde? Quiso volver al trabajo, no quería tomarse a jornada a tiempo parcial. Si su marido hiciera algo, pero, estaba muy ocupado, no se implicaba nada de nada. Unos días fueron suficientes para comprobarlo. Solicitó jornada a tiempo parcial. El empresario estaba muy enfadado. El marido le dice que deje el trabajo, total cabezota, si con mi sueldo ya vivimos las dos. Bueno, en fin, total, que el marido enfadado, ella enfadada y el empresario enfadado. O sea que se queda sin trabajo y 2 años más tarde, sin marido. Bueno, yo veo aquí que me parece que a algunas les parece que esto es un final feliz, ¿verdad? Después de todo no ha terminado tan mal el cuento. Pero no, el cuento sigue, porque ahora sí que necesita trabajo a tiempo completo. Ahora sí necesita trabajo a tiempo completo, necesita escuela de educación infantil y necesita ayuda. Pero ahora, justo ahora, es cuando no hay nada para su caso. Porque, ¿os acordáis? Las supuestas cotizaciones eran para la jubilación, pero ella tiene la desgracia de que solo tiene 33 años. Así que de prestación por desempleo, nada. Y como no tiene ingresos, nada por el IRPF. Porque por el IRPF existe la declaración conjunta en la cual nos gastamos 2.000 millones al año en que los maridos desgraven por tener a las mujeres en casa o en la economía sumergida, cuidado. Porque como no sale a cuenta declarar, pues hacemos en la economía sumergida o nos quedamos cuidando a los niños o ambas cosas, ¿no? Pero claro, eso es para los maridos que tienen un sueldo alto, cuidado, porque no, los maridos que tienen un sueldo bajo tampoco desgravan prácticamente. Pero claro, cuando esa mujer se queda ahí, eso tengo yo otro cuento sobre el IRPF, que os lo podéis imaginar, ¿no? Ahí ya no hay nada. Cuando la mujer se divorcia o cuando la mujer se queda sin el marido, ahí ya no hay tal. Bueno, y entonces ella se pregunta, ¿qué era aquello de evitando toda discriminación basada en su ejercicio, que dice el texto de la Ley de Igualdad? ¿Verdaderamente a esta mujer se le ha podido evitar toda discriminación basada en su ejercicio? Bueno, pues el cuento continúa, porque esto es lo que les pasa a las mujeres que tienen niños. Pero ¿y las mujeres que no tienen niños? Bueno, pues resulta que esta mujer tiene una prima. Una prima que no tiene niños ni nunca ha pensado en tenerlos. Y se presenta esa prima a una vacante y se encuentra allí con un compañero de clase. ¿A quién se lo darán? Pues este es el problema, que todas estas medidas, estos supuestos derechos de las mujeres, no solamente discriminan luego y se vuelven como un boomerang contra las mujeres que tienen niños y que hacen uso de ellos, sino también contra todas las demás. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y es que hay que comprenderlo esto. Los empresarios tienen una base de datos en la cabeza. Por eso este fenómeno se llama discriminación estadística, simplemente, ¿no? Porque los empresarios utilizan la información que tienen en la cabeza sobre el grupo al que pertenece la gente con la que se encuentran y a la cual no conocen.
O sea, yo soy empresaria, tengo un chico, aunque sea empresaria, no solo hace falta ser empresaria, tengo una chica y un chico, les pregunto, prohibido preguntar, pero ¿y eso qué importa? ¿Tú vas a tener niños? Es que no hace falta ni preguntarlo, porque no te lo van a decir. Para empezar, porque no lo saben, no porque te quieran engañar. Pero lo que sí sé, como empresaria, es que si ella va a tener niños, es probable que pase todo lo del cuento. Probabilidad, información estadística. Si él tiene niños, es probable que pase lo contrario. Es decir, que él trabaje más horas, que sea más esclavo, más disponible. Entonces, 2 y 2 son 5, ¿no? Eso es un comportamiento racional. Es verdad que hay mucha discriminación, hay una componente en la discriminación del mercado de trabajo que son prejuicios, porque es verdad que las mujeres son muy productivas, somos muy productivas. Pero el problema es que llevamos la casa a cuestas y aunque para las yuppies, para un cierto nivel de mujeres que ganan tanto dinero como para comprar todos esos servicios en el mercado, a pesar de que también ellas tienen que renunciar a su vida personal. Pero bueno, es verdad que a esas les compensa no hacer uso de todas estas cosas y también es verdad que esas son más productivas para los empresarios. Pero la mayoría de las mujeres son productivas cuando están, pero el problema es que es mentira esto de que las mujeres podamos hacer todo al mismo tiempo. Es mentira, tenemos que desmontar esto. Esto es una trampa que nos vende el patriarcado para que tengamos dobles y triples y cuádruples jornadas y ellos estén ahí tranquilitos con su monojornada, ¿no? Bueno, pues esta es la situación. ¿Y qué es lo que ven los empresarios? Los empresarios en su cabeza lo que ven es esto. Bueno, aparte de todo lo demás del cuento, ven, por ejemplo, esto, los mensajes que les lanzan las políticas públicas. Estos son los permisos de maternidad, paternidad y parentales, es decir, tenemos una parte conjunta. A ver, en naranja tenemos lo que es de las mujeres intransferible. En concreto, en España, por ejemplo, las 6 semanas que son obligatorias e intransferibles, es decir, que son de la mujer, que son obligatorias, pero además son intransferibles en el sentido que no se lo pueden pasar al marido, ¿no? Vale, eso es lo naranja. Lo verdecito es lo que tienen los hombres intransferible. Es decir, en España el permiso de paternidad de 13 días ahora, ¿no? Y en gris tenemos lo que tienen entre los dos, o sea, libertad de elegir, ¿no? O sea, aquí, entonces, en concreto en España, lo que tenemos ahí son 10 semanas, que son las 10 semanas que son de la mujer, pero que se las puede traspasar al hombre. Aquí sabemos que nadie lo hace, ¿no? Pero es que no solamente es en España. Bueno, nadie lo hace, no. Pero estadísticamente es bueno, habría que hablar de las estadísticas. Es alrededor de un 2% de casos, pero de número de horas es un 0 y pico. Lo que pasa es que no tenemos ese indicador, porque los que reciben algo, los hombres que reciben algo, reciben 1 semana, 2 semanas, no reciben las 10 semanas, ¿no? Entonces, no es lo mismo un caso maternidad, un caso... Bueno, pero el caso es que, ¿cómo tenemos que leer este gráfico? Tenemos que leer, y como lo leen los empresarios, y así tenemos que leerlo, es que las mujeres, los hombres tienen lo verde y las mujeres tienen lo demás. Así es como hay que leerlo. Lo azul no, lo verde no, lo azul. Bueno, sí, lo azul, soy un poco daltónica, me estoy dando cuenta. Lo azul es lo de los hombres y lo de las mujeres es lo demás, que luego continúa con las excedencias, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esto era el recordatorio de lo que dice la Ley de Igualdad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la historia demuestra que no se puede compensar a las mujeres por su apartamiento del mercado de trabajo. No se puede compensar. Eso es imposible. Como dice Diane Sainsbury, que es la más importante investigadora sobre modelos de bienestar con perspectiva de género, lo que plantea es que las prestaciones para el cuidado siempre pasan 2 cosas. Una, que son menores de las prestaciones y los derechos acumulados por la inserción en el empleo. Y lo segundo, que nunca permiten la independencia económica de las mujeres. Y analicemos todas estas prestaciones. O sea, ni en el presente ni en el futuro, o por ejemplo, tomemos el caso de la paguita de la Ley de Dependencia,
que fíjate, por fin que se les reconoce. Yo tengo otro cuento sobre la independencia, ¿no? O sea, resulta que la paguita esta que les pagamos a las mujeres por trabajar por cuidar, durante 24 horas al día, durante 365 días al año, y les pagamos 300 y pico, 400 euros. Primero, con eso no se podría vivir, pero además es que solo se las pagamos mientras lo hacen. Luego, que no les damos de alta para el desempleo, tampoco. Cuando él se mejora, él o ella, bueno, el dependiente, se mejora o se muere, se queda en el arroyo y entonces no hay nada para su caso. O sea, esa mujer o sigue y además no puede abandonar esa tarea de cuidado. En fin, toda la declaración conjunta lo mismo, todas estas excedencias, los tiempos parciales, todas estas llamadas políticas para las mujeres, que son políticas de conciliación, que son prestaciones para el cuidado, todo esto, nunca permiten la existencia independiente. Pero el asunto es que yo quería reflexionar también de qué pasa en esta crisis. Pues yo creo que lo que está en primer plano en esta crisis es esta cuestión, la cuestión del comportamiento de los empresarios debido a la etiqueta de menos disponible que llevamos las mujeres en la frente. Porque hoy asistimos a lo que se llama el nuevo mercado de trabajo, todo es nuevo ahora, ¿no? Ya no es como antes, aunque en sociología se siga repitiendo y se siga escribiendo y repitiendo que las mujeres son una mano de obra flexible y que los hombres son la mano de obra estable, resulta que hay un fenómeno por el cual se han cambiado las tornas y eso es muy peligroso. O sea, ahora mismo los hombres, la mano de obra en general es cada vez más flexible, es lo que se llama la flexibilidad, ¿no? O sea, ahora ya, como decía Rosa, ahora ya la gente tiene cada día un empleo diferente. A los trabajadores se les puede tomar, echar, son completamente, vamos, intercambiables, esclavos, tal, ¿no? Los trabajadores, pero ¿qué pasa con las trabajadoras cuando las hacemos fijas? Que son muy rígidas, es una mano de obra muy rígida. Y yo no digo que deban ser todo el mundo flexible, o sea, yo lo que digo es que nos encontramos con este problema. Nos encontramos con que el problema de la discriminación estadística es cada vez mayor cuanto más flexibilidad se le concede a la mano de obra masculina o general y cuanto más llamados derechos que son, por ejemplo, prohibiciones del despido, ya aparte de esto. Porque, a ver, por ejemplo, el permiso de maternidad. En esta crisis, y bueno, entonces lo que quería decir es, hay dos formas de apartar a las mujeres del mercado de trabajo. Una es influir sobre la oferta y otra es influir sobre la demanda. ¿Qué quiero decir? La oferta de trabajo se dice que es aquellas personas que están disponibles para trabajar, ¿no? O sea, las mujeres ofrecen su mano de obra, su trabajo, ¿no? Los empresarios demandan trabajo y entonces hay una conjunción entre la oferta y la demanda, que es cuando se produce la contratación. Vale, entonces, las mujeres ofertan más trabajo o menos trabajo. Y la mano de obra femenina es muy elástica, que se dice en economía. Es decir, que es muy sensible precisamente ¿a qué? Al trabajo doméstico y a las políticas públicas que se ofrecen precisamente para apartarlas del trabajo asalariado. Entonces, hay muchos incentivos ahora mismo en las políticas públicas para desincentivar, o sea, vamos, hay muchos incentivos adversos a la oferta, es decir, hay muchas políticas públicas que empujan a las mujeres a quedarse en casa o en la economía sumergida. Por ejemplo, la pensión de viudedad, que no merece la pena porque ya cotiza mi marido, ¿no? La declaración conjunta, en fin, muchas medidas de estas, ¿no? Pero hoy en día eso es muy difícil. Convencer a las mujeres de que no estén en el mercado de trabajo es muy difícil. En otra época les podíamos vender la moto de lo bueno que es ser ama de casa, pero hoy en día las mujeres no eligen ser ama de casa. Y en esta crisis, por primera vez, nos pilla con un nivel de conciencia muy alto. Entonces, a mí me preocupan menos las políticas que influyen sobre la oferta, como estas que he dicho antes, que las políticas que influyen sobre la demanda. Y las políticas que influyen sobre la demanda son precisamente esos llamados derechos de las mujeres por este fenómeno de discriminación estadística. Es decir, por ejemplo, ¿cómo nos podemos explicar? Porque es un apartado que yo llamo en la ponencia, discriminación de las mujeres, medidas, reformas en curso, simple olvido de las mujeres o algo peor.
A ver, ¿cómo nos podemos explicar que en plena crisis la Comisión Europea se lance por la vía de urgencia a intentar que el Parlamento Europeo apruebe una directiva sobre ampliación del permiso de maternidad? En plena crisis, cuando todas las políticas están en restricción. Pues entonces, sin que nadie, no hay manifestaciones en las calles demandando esto. Sin embargo, sí que hay plataformas por el permiso de paternidad, etcétera, etcétera. Pero a lo que se lanza la Comisión Europea es ampliar el permiso de maternidad y no de paternidad. Es curioso esto, ¿no? En un momento donde, estamos en crisis y todo esto, y hay que mirar dónde se pone el dinero, y estamos hablando de cómo hay que utilizar, cómo hay que aprovechar todo el capital humano de las mujeres para salir de esta crisis, resulta que en las medidas contra la crisis se plantean incentivos al tiempo parcial. Esto es en el decreto del 7 de marzo, que vaya regalo que nos hicieron el 8 de marzo. O sea, resulta que ahora mismo los empresarios, por contratar a una persona a tiempo parcial en lugar de a tiempo completo, tienen desgravaciones especiales de las cuotas de la Seguridad Social. ¿Cómo se explica esto? ¿A quién le conviene esto? El tiempo parcial no es productivo porque es un elemento de segregación enorme del mercado de trabajo. El tiempo parcial sabemos que es femenino y precario en todos los países y que además no da para vivir. Y estamos incentivándolo, se está incentivando. O sea, en este momento se están precisamente incentivando todas estas políticas que hacen que los empresarios o contraten a las mujeres a tiempo parcial y en empleos precarios o simplemente no les contraten. Esto siempre ha sido peligroso, pero en este momento donde hay un exceso de oferta de mano de obra masculina, esto es mucho más peligroso todavía. Claro, porque durante el momento de auge, pues bueno, resulta que los empresarios veían todo esto, pero se veían obligados a contratar mujeres porque estamos muy cualificadas y porque no había hombres, porque el paro de hombres blancos en España había prácticamente pleno empleo, pero ahora no hay pleno empleo de hombres. Ahora sí pueden recurrir a los hombres, que es una mano de obra más flexible, más disponible, más esclava y fácil de echar, porque es que, claro, o sea, el permiso de maternidad, esta extensión del permiso de maternidad, es que hay que pensar que está prohibido despedir a una mujer desde que se queda embarazada hasta el final del permiso y 6 meses más tarde con restricciones, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es importante para ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, primera reacción del movimiento feminista. En general, digamos, históricamente, ante la discriminación de las mujeres, primera reacción del movimiento feminista, pedir el salario a la ama de casa, pedir las prestaciones para las mujeres, pedir la ampliación de los derechos para las mujeres. Bueno, yo lo comprendo, y yo también he tenido esa postura, ¿no? Decir, bueno, si el trabajo doméstico y de cuidados, ¿qué es el problema? Porque es también otros problemas, ¿no? Pero ese que es un gran problema, resulta que no está reconocido, pues que se reconozca y que se pague. Y que se pague, pues que se pague, claro. Esa es una reacción espontánea y natural. Pero claro, ¿cuál es el problema? Primero, que no se compensa totalmente. Claro que se dice, bueno, no se puede compensar totalmente, pero algo habrá que compensar. ¿Por qué se dice eso? Porque se piensa que la división del trabajo es inevitable. Entonces, si la división del trabajo es inevitable, compensemos un poquito, aunque sea poquito, aunque sepamos que no completamente, ¿no? Bueno, pero es que resulta que la división del trabajo sí es evitable. O sea, es posible eliminar la división del trabajo con medidas adecuadas. Yo digo esto que es como lo de que es posible dejar de fumar si sabes cómo, ¿no? Bueno, es posible eliminar la división del trabajo si sabemos cómo. Entonces, segunda reacción. Bueno, ante la terrible situación de intentos e imposibilidad de inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, en el empleo de calidad y de, toda la discriminación que hay, entonces hay voces economistas, feministas, que claman por otra economía, otro mercado de trabajo. Las mujeres no se pueden incluir en esta economía porque es masculina, porque tal. Entonces, queremos otra economía. La economía feminista, una parte de la economía feminista, otra economía. Esta no. Pero bueno, la cuestión es ¿cuál? ¿Qué economía? ¿No? Entonces, yo creo que no hay otra economía
que esos espejismos de querer otra economía es, en el fondo, una vez más, un reflejo de considerar la división del trabajo inevitable. O sea, de interiorizar la división del trabajo y de decir, bueno, es imposible. Aquí es imposible, entonces vamos a soñar con otra cosa. Otra cosa que nunca se describe, por cierto, ¿no? Entonces, la propuesta que tiene otra parte de la economía, en la cual me incluyo, es extender los derechos y los principios de la economía y del estado del bienestar democrático a las mujeres. Esto es, para mí es como el método Celia Amorós. Yo lo llamo el método Celia Amorós. A ver, ¿qué quiero decir? Celia Amorós, que siempre se ha dedicado a estudiar el feminismo y la Ilustración, ¿no? Nos cuenta cómo en la Ilustración se hizo un contrato social, ¿no?, donde era un contrato entre pares, que ella dice, ¿no?, y era entre hombres. O sea, el sufragio universal, aquello que se llamaba sufragio universal, pero que no lo era, el sufragio universal, los derechos de ciudadanía, todo esto que se plantea en la Ilustración, resulta que dejaba completamente fuera a las mujeres. Entonces, muchas mujeres se consideraban fuera y, de hecho, el feminismo de la diferencia ha sido esto, considerarse fuera de todos los derechos democráticos, ¿no? No querer participar en política, esto de la política es masculino, las mujeres no se pueden integrar, no queremos saber nada de la política. Eso ha pasado, ¿no? Sin embargo, Celia Amorós lo que decía es, no tenemos que inventar otra política, no tenemos que inventar otro mundo. La Ilustración está inventada, los valores están ahí. Lo único que tenemos es extender esos valores a todas las mujeres. Y en ese momento, cuando verdaderamente los valores universales que se conquistaron, los valores de ciudadanía, de individuo, pues fue lo que permitió realmente a las mujeres a decir simplemente, ¿y nosotras por qué no? Y eso permitió la segunda ola de feminismo, ¿no? Bueno, pues eso está pasando ahora mismo en economía. Lo mismo está pasando en economía. Tenemos unos principios de actuación de los poderes públicos que son el principio de equidad y el principio de eficiencia, y los trabajadores, trabajadoras menos, pero se han conquistado unos derechos sociales, un salario mínimo, unas vacaciones, un estatuto de los trabajadores y trabajadoras. Se han conquistado unos derechos, pero no se están aplicando los estándares de medir, no se están aplicando a las mujeres. En muchos sentidos, las mujeres estamos fuera de esos estándares y se trata de extender todos esos derechos a toda la población y, concretamente, a todas las mujeres, adoptando la perspectiva de la igualdad total. O sea, que el punto de referencia sea la igualdad total y no la nada. Esto es muy importante porque si analizamos cualquier fenómeno que analicemos, veremos cómo realmente no se nos mide con el mismo rasero. O sea, un ejemplo que a mí me parece que es bastante evidente es el de la paguita. Vuelvo con la paguita. La paguita de la ley de dependencia, o sea, es que es eso. O sea, es el paradigma del menos es nada. Decimos qué bien, ¿por qué? Porque estamos comparando con que a las mujeres no les dieran nada. Pero no es eso con lo que hay que comparar. Lo que hay que comparar es con que hay un salario mínimo, unas vacaciones, unos derechos reales, ¿no? Y donde esas mujeres no se están ni soñando que puedan participar. O sea que eso es lo que tenemos que aplicar, ¿no? Ese es el método. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué políticas podemos proponer? ¿Qué medidas concretas podemos proponer para llegar a los objetivos que ya sí están dibujados? Bueno, hay tres condiciones para las políticas. Una, servicios públicos adecuados. Para que las mujeres verdaderamente se puedan integrar, una, servicios públicos adecuados, de educación infantil, universalización de la educación infantil desde los 0 años, pero de calidad, con horarios suficientes, etcétera, etcétera, y de atención a la dependencia sobre todo. En segundo lugar, medidas efectivas, pero verdaderamente efectivas, para la inclusión de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados al 50%, para que los hombres asuman su 50% verdaderamente de corresponsabilidad. Entonces, por ejemplo, en este sentido, a mí me parece, y por eso pertenezco a la PINA, que hay folletos para que los veáis, ¿no? y consultéis la página web. La PINA es la plataforma cívica, es la plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción.
Lo que se plantea es que los permisos de paternidad se equiparen absolutamente a los permisos de maternidad en tiempo y forma, es decir, que sean iguales, intransferibles y con la misma parte obligatoria. Y cuidado, intransferibles, porque es la manera que se ha demostrado que los hombres se lo toman y además cuidan en una gran parte. Bueno, eso son medidas efectivas. Lo que no son medidas efectivas es decir que sí, que hay que hacer que los hombres y las mujeres igualen su participación, pero luego no darles los derechos sociales, porque un hombre igualitario que tenga muy buena voluntad y que lea este Boletín Oficial del Estado, esta ley del permiso de paternidad, que en el 2011 va a ser 4 semanas, pero lo lee y dice, sí, yo quiero ocuparme igual, ¿por qué no me dan las 16 semanas? Porque si no, no me voy a poder ocupar igual, es que no me deja mi empresario, ¿no? Entonces, medidas efectivas, bueno, con sus medidas transitorias adecuadas, etcétera. Y la tercera, o sea, la primera, servicios públicos, la segunda, medidas efectivas para que los hombres asuman su parte del trabajo doméstico y la tercera, muy importante, una cuestión de horarios. Los horarios a tiempo completo tienen que ser más cortos para todo el mundo, porque si no, lo que tenemos es que unos trabajan un montón de horas, ¿no?, y otras trabajan a tiempo parcial o se tienen que quedar. O sea, nadie tenga que renunciar a su empleo a tiempo completo, que es lo que le proporciona la promoción, etcétera, etcétera, los derechos sociales, una prestación contributiva de desempleo decente, una jubilación decente, etcétera, etcétera. Todo eso, que en Suecia ya lo han asumido hace tiempo. En Suecia no existe el sector de amas de casa. Estos 3 millones de mujeres inactivas que tenemos ahora aquí en España, en Suecia no existe esto. En Suecia cada persona puede estar empleada o desempleada, pero a lo largo de toda la vida va acumulando sus propias cotizaciones y luego tiene su propia pensión y si no está empleada tiene su propia prestación de desempleo. Y no hay tampoco prestaciones, esas llamadas prestaciones por el cuidado, que son incompatibles con el empleo, que retiran a las mujeres del empleo y las condenan a la trampa de la dependencia. Bueno, todo esto unido a medidas de educación, etcétera. Bueno, todo esto es difícil, ya termino. ¿Es difícil? Bueno, es difícil, tan difícil como hace un siglo se imaginaba que fuera el derecho al voto, la integración como la tenemos ahora, la paridad, pues así de difícil, pero es el gran reto del siglo XXI. Y yo quería terminar con 3 reflexiones. Bueno, es un cambio de modelo que no me da tiempo a explicar, ¿no? Porque estoy muy mal de tiempo, ¿no? Ya nos toca. Sí, ¿no? Pues, bueno, 5 minutos. Si le quitamos un poquillo. 5 minutos, vale. Bueno, es una cuestión de cambio de modelo. O sea, el modelo actual es el modelo de sustentador masculino, esposa dependiente, es el modelo de toda la vida, ¿no? Todas las políticas públicas están enfocadas a ese modelo. Hay que cambiar las políticas públicas para enfocarlas al modelo de personas sustentadoras, cuidadoras en igualdad, y eliminar las llamadas políticas para las mujeres, que son todas esas políticas, excedencias, teletrabajo, horarios flexibles, permisos de maternidad mayores, prestaciones para cuidadoras, permisos parentales transferibles, o sea, esos que se llaman tal, tiempo parcial, todo esto que lo que hacen es que las mujeres se sacrifiquen y todas esas medidas las he puesto dentro del modelo tradicional porque no es un cambio de modelo, sino que es una forma de hacer más llevadera la desigualdad, o sea, de continuar y cambiar a lo que se llama, lo que algunas autoras llaman sustentador masculino, esposa dependiente modificado. El modelo modificado, pero al fin y al cabo los mismos perros con distintos collares. Bueno, pues ese cambio de modelo es el que hay que hacer y yo termino con 3, o el que se propone, yo termino con 3 reflexiones o llamadas al movimiento feminista. La primera, que tenemos que tener claro que necesitamos reivindicaciones a nivel económico y que yo lo que digo es que una reivindicación es pedirle algo a alguien y que no lo perdamos de vista. O sea, por ejemplo, decir que se elimine la diferencia salarial, eso no es una reivindicación, ¿verdad? No, eso es un deseo. Eso podría ser un objetivo, pero eso no es una reivindicación. Porque una reivindicación es decir lo que hay que hacer para llegar a eliminar la discriminación salarial. Y es que ese objetivo, ese deseo está asumido. Pero ¿qué hace la Comisión Europea para eliminar la diferencia salarial? Crea un día al año, el Día contra la Discriminación Salarial. Habéis visto que está creado, ¿no? ¿Se va a eliminar así la discriminación salarial?
pues no es esa la manera. Entonces, está para eso el movimiento feminista, para decir qué es lo que hay que hacer verdaderamente para conseguir la igualdad, pero qué cosas concretas y quién las tiene que hacer. O sea, pedirle algo a alguien. Eso para mí sería la definición de reivindicación, ¿no? Lo segundo, que tenemos un escollo, y es la orientación de las políticas de igualdad actual. Creo que es una trampa, es lo que yo llamo binomio en crisis, ¿no? Porque parece que somos iguales ante la ley, que las políticas generales ya no tienen que cambiar nada, ¿no? Y que, además, encima tenemos políticas de igualdad, que son menos o que son más, que son con más presupuestos, etcétera, que el Ministerio de Igualdad tiene más presupuesto o menos, desde luego va a tener siempre un presupuesto que va a ser, yo me corto la coleta si me equivoco y estaré muy contenta, siempre va a estar por menos de un 1% del presupuesto, el Ministerio de Igualdad. Nunca va a tener más de un 1%, ahora tiene mucho menos de un 1% del presupuesto, pero siempre va a tener menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este enfoque, el enfoque de la marginalidad de las políticas de igualdad, el enfoque de las políticas de igualdad hasta ahora ha sido esto, dejar, o sea, tenemos un Ministerio de Igualdad y la tentación es que tenemos un Ministerio de Educación que se queda tranquilito, ¿no? Tenemos un Ministerio de Trabajo que se queda tranquilito con sus políticas de empleo de siempre, tenemos un Ministerio de Hacienda tranquilito con sus políticas de Hacienda de siempre y luego reproducimos en pequeñito todo eso con una Dirección General de Igualdad en el Empleo que tiene el Ministerio de Igualdad, ¿no? Que ¿creéis que lo va a arreglar? O sea, ¿va a compensar eso con lo que no hace o lo que hace mal el Ministerio de Trabajo entero? ¿Una sola Dirección General? ¿Pequeñita? Pues todo eso es lo que pasa. Ese es el enfoque de las políticas de igualdad que hemos tenido durante 3 décadas y con las que seguimos. Entonces, en el Congreso de Pekín se planteó la estrategia del mainstreaming, que a mí me gusta traducir por corriente principaleando. Porque significa esto, es decir, mainstream es corriente principal y mainstreaming es el gerundio. Quiere decir exactamente corriente principaleando, o sea, navegando en la corriente principal, ocupándonos de la corriente principal, es decir, ocupándonos de las políticas de empleo en su conjunto y no de las pequeñas migajas de pequeñas compensaciones para el empleo de las mujeres, sino de todas. Son todas las políticas de empleo las que tienen que cambiar, son todas las políticas, son todo el presupuesto, ¿no? Entonces, esta orientación nos está haciendo mucho daño, pero no solamente porque no sea suficiente, y no solamente porque sea contraproducente en algunos casos, como he explicado antes, los supuestos derechos de las mujeres, sino también porque nos mete en un lío que es muy difícil conectar con la población y explicársela. Todo esto de la discriminación positiva, por ejemplo, no sé si habéis visto la noticia hace poco del director general de cine, ¿no?, que decía que en igualdad de condiciones se le va a dar la subvención al cine a una cineasta en vez de a un cineasta, en igualdad de condiciones. Bueno, esto a mí me parece una mala noticia. ¿Por qué me parece una mala noticia? Porque eso es una milonga. O sea, realmente un comité nunca va a decir que están en igualdad de condiciones. Las mujeres tienen un 15% de las subvenciones en este momento, las cineastas, aunque son buenísimas, y van a seguir con ese 15%. Esto no va a cambiar nada de la realidad. Y, sin embargo, aparece como que se hacen cosas por las mujeres por 5 veces más buenas y, sin embargo, no llegamos al mismo sitio. Queremos que se le dé al mejor o a la mejor. El problema es que queremos eliminar la discriminación negativa y por eso queremos cuotas, por ejemplo, ¿no? Las cuotas no son discriminación positiva. Las cuotas son que las mujeres, siendo buenísimas, no llegaban y algo había que hacer para que haya igualdad, no para que las mujeres estén favorecidas. Entonces, ese es el tema. Por ejemplo, lo de los 400 euros, los 420 euros, esta medida sabéis, ¿no? O sea, lo de dar a los parados que se les acaba la prestación, 420 euros al mes. ¿Cómo se diseña? Pues está claro, se diseña para dejar fuera a las mujeres. ¿Por qué? Porque es desde enero. Primero querían que fuera desde julio, luego desde enero. ¿Pero qué pasa? Que la mayoría de los parados de larga duración son mujeres. Y además, porque si se extendiera a todos los parados de larga duración, entrarían un montón de mujeres que se apuntarían al desempleo y esas 3 millones de inactivas querrían esto, ¿no? Entonces, es un problema de diseño. No es un problema de decir vamos a darle una prestación especial a las mujeres. Es un problema de decir es que hay que dárselo a las personas más necesitadas. Y
Si empezamos a ver la casuística de las personas más necesitadas, pues la mayoría serán mujeres. No tenemos que dárselo porque sean mujeres. Tenemos que darle una prestación a las personas paradas de larga duración. Y si son hombres, pues también tenemos que dárselo. A igualdad de condiciones tenemos que dárselo. Pero ¿veis lo que quiero decir, no? O sea, es verdaderamente utilizar método Celia Amorós, utilizar los criterios generales, pero extendérselo verdaderamente a las categorías de las personas necesitadas, a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. Solo con extender esto a toda la población ya teníamos hecha la regulación feminista. Bueno, y nada, la tercera cosa que quería decir es que yo creo que hay que comprender que todo está interconectado, o sea, que las políticas económicas están interconectadas con las demás políticas, que todos son pequeñas piezas de todo un puzzle y que bueno, pues yo confío en que las reivindicaciones económicas se integren tanto por parte de personas que están entrando, jóvenes generaciones, etcétera, no jóvenes generaciones, personas jóvenes que están entrando ahora y las personas que llevan en el movimiento feminista de toda la vida, en el feminismo segunda ola, y que yo espero que todo el mundo empiece que entre todas empecemos a elaborar ese programa de reivindicaciones económicas y a tener entusiasmo por él, porque es que parece como si esto fuera una cosa de la economía que no nos entusiasma, ¿no? Y yo creo que debe entusiasmarnos, porque todo ello, para lo cual espero que efectivamente se esté configurando esta tercera ola, que acabe con la diferencia sexual y que consiga simplemente que las personas se nos eleve, que a las mujeres se nos eleve a la categoría de seres humanos, es decir, que haya igualdad entre sexo y diversidad total entre todas las personas, que mira qué elemental es, pero que es simplemente lo que queremos, ¿no? Gracias. Bueno. Bueno, he hablado una hora, que era lo que estaba previsto, lo que pasa es que empezamos más tarde. Muchas gracias, María. Bueno, ahora hay un turno de preguntas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Aquí, por favor. ¿El micrófono por aquí? La cuarta fila. Aquí. Aquí está. Buenas. Yo soy de Archidona y vengo en representación de las mujeres de amas de casa de la Asociación Virgen de Gracia. Entonces, yo quería hacerle una pregunta sobre el sistema público de educación infantil desde los 0 años. Entonces, en los pueblos rurales, nosotros me parece a mí que no tenemos las guarderías al 100% para poder llevar a los niños, porque tienen un horario los padres. Los niños salen a las 3 de la tarde del colegio. Entonces, los padres, algunos trabajan hasta las 7 de la tarde y las madres también, o hasta las 8 o hasta las 9, como en el caso mío, ¿no? Entonces, esos niños, pues en ese horario, usted ha hablado mucho, ¿no?, de que las guarderías es que en algunos casos no se pueden llevar. Entonces, yo digo que qué papel tenemos los abuelos en la sociedad moderna de hoy. Porque yo me tengo que quedar con 2 que los estoy criando, después de haber criado los míos, de ser emigrante en otro país, que he estado 12 años. Y es que cuando yo veo que le hago tanta falta a mi hija y a mis nietos, pues no me queda. Entonces, ante eso, yo quería preguntarle que cuando descansamos las personas, las abuelas modernas de hoy. Ya está, esa era mi pregunta en concreto. Sí. ¿Hay más preguntas? Aquí, por favor. Vamos a hacer primero todas las preguntas y luego María contesta todas, ¿vale? Tú vas tomando nota. Sí. Venga. Hola, buenos días. María, en principio felicitarte por tu exposición porque ha sido muy gráfica y yo creo que todas nos hemos enterado. En las propuestas que habéis hecho ahí de las cosas que habría que modificar, un poco apuntalando lo que ha dicho la compañera, es verdad que no hay una conciliación del horario escolar
con lo que es la vida laboral. Pocos trabajadores hablan ese horario, más luego tienen un tiempo de vacaciones, es imposible que los padres se hagan cargo de los hijos, con lo cual los obliga. Ahí tiene de la madre lo los ayuntamientos que más incluso cargo niños y han les la y de la zona que ha puesto sobre la declaración de renta individual, si son bienes gananciales, todo lo que es un matrimonio, en ese apartado está que no es separación de bienes ni nada de eso. Yo sí digo, ¿cómo es que no avanzamos en que ese periodo que tú estás criando, lactando y educando, porque hoy hay guarderías, pero antes no había. Hoy hay colegios donde tú puedes llevarlo incluso para ir a trabajar antes de que empiecen las horas lectivas. Ese periodo de tiempo que sea como cotizado, porque es que a la hora de la verdad te has tirado una vida de sacrificio y hoy con la ley de dependencia, ¿para qué quiero decir? Porque son leyes sin presupuesto y sin fondos y además yo lo comprendo, que es que no se puede llegar a todo sin tampoco subir impuestos. Si suben los impuestos, pues habría más temas. Pero también se echa muchísimo dinero en temas que nadie pide ni nadie necesita y que podía ser hasta con menos funcionarios. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos en la lucha porque la mujer sea un ente por sí solo? Pues entonces hay que dotarla de todos los derechos y de todos los beneficios. Gracias. ¿Alguna palabra más? Bueno, pues entonces María me ha contestado. Vale. Bueno, pues así muy rápidamente, bueno, yo creo que ha salido el tema de las abuelas. Es que el tema de las abuelas, a ver, para mantener este modelo se necesitan muchas cosas, ¿no? O sea, y una gran cosa es las abuelas, ¿no? Otra cosa, por cierto, es las empleadas de hogar, ¿no? El trabajo precario de las mujeres inmigrantes, ¿no? Y es que el asunto, yo lo siento, o sea, tengo dos noticias, una mala y otra buena. La mala noticia... La mala noticia es que no tiene solución dentro del modelo actual. Y la buena noticia es que el modelo actual se puede cambiar. Pero dentro del modelo actual se necesita esto. O sea, porque, claro, realmente es un ten con ten. O sea, lo que se está haciendo en este nuevo modelo de sustentador masculino, esposa dependiente modificado, con esas prestaciones que van, mira que para allá, que las mujeres vayan conciliando y tal, ¿no? Bueno, pues hay elementos, porque es que no es suficiente tampoco. Y claro, tú quieres que tu hija se integre en el mercado de trabajo y que no pierda mucha comba. Entonces, tú vas y te ocupas del nieto. Esto es lo que está pasando, ¿no?
Porque claro, si no dirías, bueno, mira, pues cógete una excedencia y apáñatelas, pero te ocupas del nieto, ¿no? Y luego también quieres tal, y entonces, bueno, pues las mujeres que se integran, pues tienen una dominicana que al fin y al cabo pueden recurrir a ella, ¿no? Entonces, ¿qué se consigue con esto? No se consigue la integración de la mayoría de las mujeres y, desde luego, mucho menos en el mercado, en el empleo de calidad. Pero sí se consigue la integración de una cierta capa media, que no son las mujeres más necesitadas, pero sí de una cierta capa media, recurriendo a estos dos factores, a los abuelos, a las abuelas y a las inmigrantes precarias, ¿no? Eso es un colchón para no cambiar el modelo. Y, desde luego, no podrá cambiar eso mientras que el modelo no se cambie. O sea, mientras que no haya servicios públicos adecuados, mientras que los hombres no se integren al 50% en el trabajo doméstico y mientras los horarios no sean para todo el mundo a tiempo completo más racionales, no podrá cambiar el modelo. En el 2007, me acuerdo que el Ministerio de Trabajo tenía un plan para la integración de las empleadas de hogar en el régimen general de la Seguridad Social, que, según se lo oí yo explicar a Octavio Granados, el secretario general de la Seguridad Social, me creí que ya lo habían hecho. O sea, era inminente. Integración de las empleadas de hogar en el régimen general de la Seguridad Social. Eso es una cosa que va y viene, son planes que se traen y se olvidan periódicamente, porque es imposible, porque en el modelo este modelo de patriarcado blando que tenemos, necesita el trabajo precario de las empleadas de hogar y no las puede incluir, porque en el momento en que las incluya se quedan esas mujeres profesionales, esa capa de mujeres profesionales, se quedan que no pueden mantenerse en los empleos. Y porque si esas mujeres empleadas de hogar estuvieran en el régimen general, esas mujeres profesionales ya no les merecería la pena contratarlas, porque ya tendrían más derechos, ya sería imposible, ya el dinero no daría para eso, ¿no? Entonces, ese es el tema, que es la única solución es el cambio de modelo. Y las abuelas, desde luego, bueno, es esto. En otros países, por ejemplo en Dinamarca, eso lo cuenta Spin Andersen, lo tiene estudiado, en Dinamarca las abuelas y los abuelos se dedican, hay más porcentaje de abuelas y abuelos que se dedican a sus nietos, pero les dedican lo que él llama el tiempo de calidad. Es decir, no les dedican porque es necesario absolutamente y porque tienen que cubrir esa falta de servicios públicos y esa falta de la implicación de los maridos. No, les dedican porque además gozan con ello y porque a todas las abuelas y a los abuelos les encanta, pero una cosa es que les encante dedicarles un número de horas a la semana para jugar con ellos y otra cosa es que sean absolutamente necesarios en la cadena, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que solucionar. Y luego, en cuanto a bueno, los horarios, desde luego obligar al padre no se le puede obligar, pero sí hay medidas, pues como la igualdad de los permisos y la racionalización de horarios, o sea, quitar todos los incentivos al trabajo interminable de los hombres. Y dar por cotizados los periodos no es suficiente, porque eso, dar cotizados los periodos, nunca se van a dar por cotizados los periodos de dedicación al cuidado como si estuvieras trabajando. Porque hay una cosa que se llama la contributividad y eso es necesaria para el mantenimiento del sistema. Si a la gente que no va a trabajar en un empleo le pagaran lo mismo que a la gente que va a trabajar, eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita que todo el mundo pueda ir a trabajar y todo el mundo pueda dedicarse también al cuidado. Es la única solución. No sé si hay más. Es cierto que si no se cotiza no se tiene derecho, pero una vez que se hace ese servicio a la sociedad, porque eso es un servicio que tiene que hacer el Estado también, igual que hacen muchos servicios que debería estar por otro camino. Pero lo que yo sí digo, pregunto, ¿podría ser pagando una pequeña contribución? Porque si no tiene unos ingresos no puede pagar mucho.
pero para tener esa dignidad, por lo menos, de que a la hora de la verdad, cuando te quedas viuda, te deja un 52%, que el único pecado que a lo mejor has cometido en tu vida es comprarte un piso con el que ya no puedes pagar ni comunidad, ni nada de nada, ni IBI, ni nada de eso, eso te empobrece tanto que por lo menos si se admitiera, igual que quien va a hacer el servicio doméstico, pues una pequeña contribución. Eso se desgravaría también de los ingresos conjuntos de la familia y yo pienso que eso entraría también dinero al Estado, ¿no? Es que, no sé si hay más preguntas, es que la cuestión es que hay que ver que hay que hacer distintas políticas con las mujeres que ya han caído en la trampa o se han visto obligadas por alguna manera a estar dependientes y a no tener derechos adquiridos propios por su inserción en el empleo, ¿no? Y otra cosa es hacia el futuro. O sea que es verdad, yo creo que habría que indemnizar a las mujeres que ahora mismo están fuera del sistema, ¿no? Están fuera del empleo. Y por eso yo creo que yo defiendo la prestación para ex cuidadora, para ex ama de casa. Y creo que no habría que pagarle cuando son amas de casa, precisamente es lo contrario a la ama de casa, o sea, es al revés completamente. Yo creo que no hay que pagarles a las familias porque haya una mujer inactiva, que se llama inactiva, pero que está haciendo un montón de cosas, vamos, quiero decir, porque haya una mujer fuera del mercado de trabajo, no hay que pagarles a las familias porque haya una mujer fuera del mercado de trabajo. Lo que hay que hacer es pagarle a esa mujer cuando verdaderamente se queda fuera de la familia y entonces es cuando lo necesita, ¿no? Porque mientras que está en la familia está haciendo cosas para la familia, ¿no? Entonces, bueno, pero habría que pagarles a las mujeres prestaciones por ex amas de casa, pero eso no se va a hacer nunca, eso no se va a hacer. En cierto modo, están las pensiones no contributivas, pero las pensiones no contributivas, ¿qué son? 633 euros al mes. ¿Qué hay que hacer? Elevar las pensiones no contributivas al mínimo de las contributivas, aunque eso todavía no es suficiente porque el mínimo es el mínimo. Nunca quedarse en casa va a ser lo mismo, por mucho que se hagan parches. Ahora, ¿indemnizar a las mujeres que están en el viejo modelo? Pues yo creo que sí que hay que indemnizarles, pero por un lado hay que hacer eso y por otro lado poner medidas para que en el futuro nuestras hijas no caigan en esa trampa. Entonces, sí. Prestaciones para las ex amas de casa, claro, sí. ¿Alguna palabra más? Yo estaba pensando ahora, cuando has dicho lo del régimen de la seguridad social de las empleadas de hogar, que existe una directiva europea, que no sé cuánto plazo se cumple, que hay que hacer, que es de igualar todos los regímenes de la seguridad social. Creo que lo van a incumplir todos los países. No sé si tendrán que hacer alguna moratoria más. Porque... Bueno, Suecia sí lo cumple, ¿eh? En Suecia no hay ese régimen especial. Pero ¿qué es lo que pasa? En Suecia dicen, aquí no tenemos criadas. O sea, en Suecia lo solucionan de otra manera, ¿no? Pero es por un cambio de modelo. Si no, no puede ser. Bueno, ¿alguna más? Bueno, pasamos a la comida y volvemos a las 4 de la tarde aquí, ¿de acuerdo? 4:30, perdón. Sí, por favor, puntualidad y así terminamos también puntuales. Gracias. Bueno, hemos terminado puntuales después de todo. Sí, ha sido muy rigurosa. No te he tenido que llamar. Bueno, no me has hecho trabajar mucho. Bueno.